Por mi propia seguridad no voy a decir mi nombre, pero quiero dejar esto como evidencia de lo que hice, no por resaltar mi ego ni presumir mis hechos, sino para dejar huella del peligro del ser humano. ¿Alguna vez has escuchado el dicho de que los asesinos conocidos son aquellos que fueron descubiertos? Pues es más real que nunca, y yo soy uno que no ha sido descubierto. Ahora os voy a responder a la pregunta que os estaréis haciendo. ¿Por qué empecé a hacer lo que hice? No fue por tener una infancia problemática ni unos padres ausentes, es más, mi infancia fue sana y normal. Nunca me faltó de nada, mis padres tenían unos buenos ingresos y me querían mucho. Empecé mi carrera asesina con mis padres, yo sentía que mi vida estaba vacía, sacaba buenas notas fácilmente sin mucha necesidad de estudiar, tenía amigos siempre que quisiese en el momento que quisiese, los tenía todos bajo mi control. Por lo que me sentía vacío, podía tener todo lo que quería cuando quería, por ende, deseaba sentir algo diferente que me llenase, y eso lo conseguí matando. Una noche, agarré un cuchillo de carne en la cocina, y me dirigí al cuarto de mis padres, en donde dormían tranquilamente, me tumbé junto a mi madre, poniéndole el cuchillo en el cuello, y en un movimiento, le corté la garganta. Ella inmediatamente se despertó agarrándose el cuello mientras se ahogaba. Al ver eso, empecé a sentir una satisfacción que ni la novia más hermosa podría haberme llenado. Ni siquiera el mejor de los regalos podría haberme causado tanta satisfacción como cortarle el cuello a mi propia madre. Tras eso, mi padre se levantó asustado, llamando a mi madre. Yo, me hice el asustado también, abrazando a mi padre, el cual me puso detrás de él, creyendo que podría protegerme, y, cuando menos se lo esperó, le clavé el cuchillo en el talón, tirándolo al suelo mientras gritaba de dolor, y tras eso, le clavé el cuchillo repetidas veces en ojos y cuello, disfrutando cada uno como si fuera el último, mientras mi padre fallecía agonizando. Cuando terminé mi obra maestra, limpié mis huellas del cuchillo y llamé a la policía inventándome una historia de lo que había sucedido, la cual, obviamente, al yo ser un niño de 10 años, se la creyeron, mandándome a casa de mis abuelos. Cuando tuve 18 años, heredé todas las riquezas de mis padres, y pude permitirme una buena vida sin problemas, aumentando esas riquezas con negocios que fueron un éxito, pero, como cuando era pequeño, seguí sintiéndome vacío, cada noche soñaba con aquel acto que hice, que me llenaba por dentro. Y tarde o temprano, mi cuerpo me pidió más, por lo que, no pude resistirme, y ahí empezó mi carrera, experimentando con varios métodos y formas, además de mareando a las autoridades, riéndome de ellos, lo que me causaba más satisfacción. Mi primera víctima oficial fue una mujer de 60 años, que actué como un chaval de 20 años extranjero, preguntándole por una dirección. Ella me intentó guiar, pero le pedí si podía acompañarme. Afortunadamente, al ser una anciana inocente, accedió a ello, y cuando pasamos por al lado de mi coche, le puse una bolsa en la cabeza para evitar que pidiese auxilio, y me la llevé en mi vehículo. Cuando llegamos a mi morada, la bajé a mi sótano, en donde la torturé de muchas formas, para llenar ese vacío que tenía dentro, cortándole los dedos, haciéndole pequeños cortes, para hacer que chille y me suplique piedad. Viendo su terror, me llenaba más. Cuando me cansé de ella, simplemente le corté el cuello, viendo cómo su vida se iba frente a mis ojos con una expresión de horror puro, que terminaba por llenar ese vacío que sentía. Tras eso, usaba uno de los barriles con un potente ácido de una de mis empresas, de las que no diré el nombre, para hacer desaparecer el cuerpo, dejándolo en un cuarto de almacén al que solo yo tengo acceso, para que mis trabajadores no lo viesen. Y así me deshice de muchos cuerpos. Cuando se desintegran del todo, simplemente desechó ese barril, con otros con ácido normal. Tras acabar con esa primera víctima, me sentí bastante satisfecho por varios meses, pero, al final, volví a por más, y a por más, hasta que tenía que secuestrar y matar todos los días, volviéndome adicto a ello para sentir plenitud conmigo mismo. No puedo contar cómo fueron todas y cada una de las víctimas que acabaron en mis manos, pero sí puedo contar cómo empezó la lucha con la policía, los cuales empezaron a actuar en secreto al ver tantas desapariciones, y cuando me di cuenta de ello, empecé a dejarles pistas en las zonas donde secuestraba a mis juguetes. Primeramente, con marcas en X, en donde ponía en números romanos la edad de la persona. Luego, les dejé una carta con un mensaje críptico en donde simplemente me reía de ellos, por lo cual, pusieron una noticia en donde me anunciaban, además de pedir ayuda por información,
publicando las caras de mis víctimas. Eso, como no, me recordó a mi infancia, en donde me daban atención sintiéndome poderoso, lo que hizo que actuase más aún, llevándome a 2 personas en un mismo día. Poco después, les mandé el dedo de una de las personas, con una cara sonriente, vacilándoles, como esperáis. Nunca me capturaron, aumentando más mi sentimiento de poder. Pero, al final, hasta al rey más poderoso lo pueden destronar, y eso me pasó a mí, en un descuido. Una de mis víctimas, el cual era un varón, se soltó de las cadenas a las que estaba atado, escapando de mi morada. Cuando me quise dar cuenta, ya era demasiado tarde. En las noticias salió dando toda mi información, pero, al estar siempre con los ojos tapados, no supo dar una descripción física de mí. Tras eso, hice una llamada a la policía con su propio dispositivo móvil, mientras me escapaba de ellos. Este hecho salió en todos los noticieros, causándome una satisfacción muy grande, sintiéndome el rey del mundo. Pero al final, al ser el mejor en esto, acabó siendo algo monótono, volviendo ese sentimiento que me acompañaba siempre, de tenerlo todo cuando quiero y donde quiero, sin ninguna consecuencia, puesto que, cuando quería a alguien, simplemente lo secuestraba sin que me atrapasen, y le quitaba la vida cuando y donde quería, saliendo impune como siempre y vacilando a la policía. Me había vuelto el asesino en serie más conocido y al que más víctimas se le atribuían. Todo el mundo me tenía miedo, y más aún al no saber quién era, ya que lo único que sabían era de mi antigua morada, en donde no había nada que pudiese desvelar mi identidad. Por lo que simplemente bajé de esa nube en la que estaba, asesinando de vez en cuando, pero bajo otra identidad, cambié la metodología que usaba, a una más bestia, en donde horroricé al más valiente de los policías, al dejar una escena del crimen grotesca. Dejé de usar esos bidones de ácido en donde me deshacía de los cuerpos, a simplemente dejar a la víctima en su propia casa, de formas que, repito, traumaban al más duro de los policías. Lo atribuyeron a otro asesino distinto, cuando en realidad era yo, volviendo en mí otra vez ese sentimiento de poder, al hacer pensar a la policía que era alguien distinto. Seguidamente os preguntaréis si no sentía culpa o empatía por las familias de las víctimas que mataba, y siendo sinceros, no sentía nada por ellos, puesto que ese vacío que llenaba era algo muchísimo mejor, como si fuese una especie de droga, mucho más potente que la mayor de las drogas creadas por el ser humano. Era un sentimiento que ni la mayor de las riquezas podría pagar, debido a que es algo que solo puedes sentir matando, y viendo sufrir a alguien que es más débil que tú y cuya vida y sufrimiento depende de ti. Es como si tuvieses una marioneta bajo tu poder, la cual puedes manejar tú mismo y hacer lo que quieras con él. Ese sentimiento, no puedes obtenerlo ni siendo la persona más poderosa y rica del planeta, y por esa razón, no sentía nada por esas familias destrozadas por ver la escena del crimen que dejé. Si os preguntáis por el mayor crimen que llegué a hacer con esta nueva identidad, os la cuento ahora mismo. Fue una noche, en donde, tras 3 meses observando a una familia, decidí que era el momento de actuar, agarrando un machete y una pistola tranquilizante. Cuando vi que la familia estaba cenando tranquilamente, forcé la puerta principal con una ganzúa, entrando en la casa. Con la pistola, disparé a la familia, adormeciéndola, aprovechando ese momento para atarlos a todos en sus sillas. Y cuando se despertaron todos, supieron al momento en la situación que estaban, pero no pudieron gritar, debido a que estaban amordazados. La primera persona en ser terminada fue la madre, la cual, con mi machete, se quedó sin su cabeza en 3 golpes, causando que su marido empezase a gritar con todas sus fuerzas, intentando soltarse de sus ataduras, pero no le sirvió de nada, por lo cual, fue el siguiente. Le asesté diversos golpes en la cabeza destrozándola. Los únicos que quedaban, fueron los hijos, que estaban llorando de miedo, además, de que uno se había orinado encima, pero, no se libraron. Nunca había acabado con niños. Esta iba a ser mi primera vez, y siendo sinceros, fueron los mejores, debido al sentimiento de poder, como si pusieses a un gran león frente a un triste conejo. Cuando la policía llegó a la escena, solo encontraron trozos de cuerpos rodeados de un mar de sangre inmenso. Esos eran los padres, y cuando subieron al cuarto de los niños, los encontraron sin piel, también lleno el cuarto de sangre. En las noticias los pude ver fuera de la casa vomitando tras ver esa escena, y fue la vez en donde más poderoso me sentí, porque en internet fue catalogado como la peor y más horrenda escena del crimen jamás hecha. El resto de crímenes que cometí fueron similares bajo esa identidad,
alguna casa de ancianos en la que entraba, dejando una horrenda escena del crimen, y alguna otra vez volvía a la identidad en donde secuestraba víctimas, dejando esa famosa X que circulaba por todo Internet. Hasta que llegué a una edad en donde estaba muy cerca de ser atrapado debido a que no tenía esa movilidad que de joven me sobraba, por lo que caí en cuenta de que ya no podía seguir, dejando esa droga que me acompañó por muchos años. Actualmente vivo simplemente de recuerdos de todas las víctimas que cayeron en mis manos, para intentar conservar esa satisfacción. La policía piensa que he fallecido debido a los años que han pasado desde la última víctima que tienen segura que fue mía. Lo que no saben es que no es así, sigo con vida, pero no podría volver a esa vida que tuve debido a mi edad. Solamente os quería contar todo esto, no por llenar aún más ese vacío presumiendo de lo poderoso que soy, sino para que caigáis en cuenta de que los más poderosos son aquellos que no han sido atrapados, y podríais tener uno más cerca de lo que pensáis, vigilándoos para cuando menos os esperéis, ser su próxima marioneta.